Ecatepec, en la metrópoli. Ecatepec de Morelos forma parte de los municipios del Estado de México, que conforman la zona metropolitana del Valle de México. Se ubica al noreste de la Ciudad de México en colindancia con la delegación Gustavo A. Madero, al norte con los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tecámac, Tultitlán y Jaltenco, al sur con los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, al este con Acolman y Atenco, y al oeste con Tlalnepantla y la delegación Gustavo A. Madero. El sistema de ciudades del Estado de México tiene 16 regiones económicas, en las cuales Ecatepec de Morelos se localiza en la región 5, de acuerdo al Plan Regional Cuautitlán-Texcoco. En el sistema de ciudades se identifican las localidades y municipios entre los 2.001.000 y 50.000 habitantes como rango 2. En esta categoría está el municipio de Ecatepec de Morelos y la localidad de Ojos de Agua del municipio de Tecámac. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio de Ecatepec de Morelos concentra el 14.83% de la población de los municipios conurbados del Estado de México y el 7.75% de la población total de la zona metropolitana del Valle de México. Actualmente, el municipio tiene una tendencia de decrecimiento promedio anual de 0.7% entre el 2000 y 2005, y siendo negativa del menos 0.38% del quinquenio 2005 al 2010. El periodo de 1950 a 1980 se caracterizó por el desarrollo del fenómeno metropolitano. El crecimiento de la superficie urbana rebasó los límites del Distrito Federal. Hacia el norte se ocuparon los municipios del Estado de México, en 1950 Tlalnepantla, en 1960 Naucalpan, Chimalhuacán y Ecatepec, y de manera consecutiva se adicionaron espacios que fueron ocupados por los flujos de población migrante, producto de la expansión industrial y económica del país y por la construcción de importantes obras de infraestructura. Durante esta etapa, la metrópoli y Ecatepec experimentaron el mayor ritmo de crecimiento de su historia. De 1980 a la actualidad, se ha presentado un progresivo descenso de las tasas de crecimiento en la metrópoli, aunque continuó la integración de más municipios a la zona metropolitana de tres entidades federativas, que forman la denominada Zona Metropolitana del Valle de México. La distribución del crecimiento demográfico en la periferia metropolitana ha mostrado un patrón diferenciado en los últimos 25 años. En el periodo 1980-1990, las más altas tasas de crecimiento se registraron en la periferia metropolitana, particularmente en el arco que va del norte al oriente, donde se ubica el municipio de Ecatepec, el cual registró una tasa de crecimiento media anual de 5.7%. En el periodo 1990-2000, las tasas de crecimiento demográfico mostraron una tendencia decreciente con 2.7% anual, mientras que en el siguiente lustro de 2000-2005 el crecimiento cayó a 0.7%. El volumen de población registró una cifra de 1.688.258 habitantes para el 2005, lo cual representó un incremento de 110 veces en 55 años. Para el 2010, la población registrada en el municipio de acuerdo al INEGI es de 1.656.107 habitantes, lo que representa 32.151 habitantes menos que en el 2005. De acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, el 17 de junio de 2008 establecieron en la zona metropolitana del Valle de México a 59 municipios del Estado de México, 16 delegaciones del Distrito Federal y 29 municipios del Estado de Hidalgo. Vale la pena mencionar que en las dos últimas décadas del siglo se transformó el sistema de organización territorial. La ciudad real tendió hacia un tipo más avanzado de interrelación urbana, cuyo resultado fue la formación de la megalópolis del centro del país. En este proceso existe un hecho importante, la localización y función del municipio de Ecatepec.
Es estratégica para el desarrollo megalopolitano. Junto con el surgimiento de la industria comienza a manifestarse el proceso de metropolización en las áreas urbanas de la zona centro del país, comprendidas las zonas metropolitanas de Toluca, Pachuca, Puebla-Tlaxcala, Cuernavaca y la zona metropolitana del Valle de México. Estas agrupan en la actualidad un total de 294 municipios y o delegaciones, que representan casi el 30% de la población a nivel nacional. En términos generales, la zona centro del país mantiene ventajas comparativas respecto de otras regiones en su crecimiento económico y desarrollo industrial, gracias a su densa red de infraestructura férrea y carretera acumulada a lo largo del tiempo, mantiene una estrecha relación entre las zonas metropolitanas que la componen, pero también una obligada conectividad con el resto del país. Esta gran infraestructura forma parte de una política de centralización heredada a lo largo de la historia, que ha permitido que esta zona sea reconocida como el principal núcleo a nivel nacional. Numeralia de Ecatepec. La población de Ecatepec de Morelos para el 2010 representa el 7.71% de la población de toda la zona metropolitana del Valle de México. A pesar de este desarrollo poblacional, el municipio presenta un decrecimiento, uniéndose al Distrito Federal como expulsora de población para este periodo. Para el municipio de Ecatepec de Morelos, se presentan dos características en su pirámide de población. La primera, de tipo regresiva, al tener un retroceso que se aprecia en el quinquenio de 0 a 4 años y en el quinquenio de 10 a 14 años, mismo que se incrementa de forma perceptible en los grupos de 5 a 9 y de 15 a 24 años. A partir del rango de más de 25 y hasta 64 años, se observa un declinamiento de edades mayormente sobre el género masculino y sobre el género femenino se denota cierto grado de concentración. La segunda característica es de tipo progresiva. En el quinquenio de más de 65 años, parámetro que agrupa a personas de la tercera edad y llega a contabilizar hasta más de 100 años inmediatos. Su porcentaje para hombres es de 2.24% y en mujeres alcanza el 2.60%, que en números absolutos alcanza 80.229 personas en este valor. La migración en el municipio se considera como interna, al provenir de otros municipios del estado y del país. De acuerdo al censo de 2010, el lugar de nacimiento de un 42.89% de la población total es del propio municipio, y la residencia desde hace 5 años o más equivale al 94.71%, por lo cual existe una diferencia de 51.82% de habitantes que son provenientes de algún otro sitio tanto nacional como internacional. A la fecha, México continúa registrando una de las tasas más elevadas en América Latina, y de acuerdo con un reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 2010, detalla que la tasa de analfabetismo entre mayores de 15 años en México es de 5.4% para los hombres y 8.5% para las mujeres. En el Estado de México, 4 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. El porcentaje de población analfabeta es 4.4%. El municipio de Catepec de Morelos presenta un porcentaje de 1.95%, en donde el género femenino ostenta un 1.36% contra el 0.6% del masculino. En el cuadro de población que no asiste a la escuela, se realiza un desglose por edades hasta los 14 años de personas que no hacen uso de este servicio, y de cierta forma explica que el no saber leer y escribir no es propio de las edades adultas, sino que es un fenómeno que responde a factores de pobreza, falta de equipamiento, cultura, tradición y de interés administrativo, que al no detectar grupos vulnerables no aplican políticas adecuadas para bajar estos porcentajes a cero, como lo prescriben las normas nacionales. El municipio de Ecatepec de Morelos posee una cantidad de 45.185 personas sin grado de escolaridad,
en donde las mujeres representan el 2.73% respecto a la población de más de 15 años. Este dato es similar a los 29 municipios del estado de Hidalgo, solo que su porcentaje es de 3.55% y en comparación con el estado de México, que es de 2.87%, los parámetros son similares entre esos tres territorios, a excepción del Distrito Federal. El promedio de escolaridad alcanzado en la zona metropolitana del Valle de México es de 9.1, contra 8.8 del Estado de México y 9.22 del municipio de Ecatepec de Morelos, que es equivalente a 6 años de primaria, 3 de secundaria y 0.22 de preparatoria. En materia de salud, el municipio de Ecatepec presenta una cobertura de 56.31%, distribuyéndose entre 4 instituciones, 3 de ellas de ámbito federal y una de orden estatal. De estas, el IMSS atiende a un 35.83%, el ISSSTE a un 6.6% y el Seguro Popular a un 9.86%. A pesar de estos logros, el porcentaje de población no derechohabiente suma 699.848 personas, es decir, 42.26% de la población, situación similar a la del Estado que cuenta con 40.39% de esa atención. De acuerdo a CONAPO, la marginación en Ecatepec es muy baja. Sin embargo, para el Coneval, en su medición de la pobreza, la población de Ecatepec tiene el 40.8% en situación de pobreza, con pobreza extrema el 6% y con pobreza moderada el 34.8%. En resumen, se observa que un 81.6% de la población es vulnerable a la pobreza, dificultando los índices de desarrollo humano, mejoramiento de nivel de vida y el riesgo latente a sufrir daños severos que afecten su economía y salud ante eventos que alteren la estabilidad cotidiana. La población económicamente activa de Ecatepec tiene el 94.64% ocupada y el 5.36% de forma desocupada. De manera genérica, los hombres son los que muestran mayor actividad al tener el doble de porcentaje que las mujeres. La distribución de ingresos para el ámbito municipal se estima como media al percibir un 37.29% de la población menos de 2 salarios mínimos por día, que de acuerdo a la zona geográfica del estado A equivale a 67.29 pesos o su equivalente de 134.58 pesos por día, mismos que deben satisfacer todas las necesidades personales de alimento, vestido, esparcimiento, además de que este valor debe distribuirse por el número de miembros de la familia. Comparando las diferentes entidades, el rango de más de 2 salarios es el representativo con un promedio del 53.76%. Los rangos bajos de 1 a 2 y menos de un salario en suma alcanzan un 18.68%. La entidad con mejores salarios es el Distrito Federal y Ecatepec ocuparía el tercer lugar después del Estado. El tipo de trabajo por el que recibe su salario los trabajadores del municipio está bajo el régimen de asalariado, con un 69.03%, ya sea en fábricas, comercios y oficinas, y un 27.97% lo hace bajo el régimen de no asalariados, que pueden ser comerciantes, prestadores de servicios bajo algún régimen fiscal oficial. De acuerdo a los distintos sectores que conforman la economía municipal, la actividad relacionada con el sector terciario es la que mayor personal ocupa con un 74.23%, valor que es mayor al registrado en el Estado. El sector secundario, que incluye minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción, alcanzan un 23.46%. Y por último, el sector primario, que suma un 0.17%, siendo casi no significativo. Del total de viviendas registradas en el municipio, un 98.58% son de tipo particular y solo el 88.46% se encuentra habitada, existiendo una diferencia de 10.12% de vivienda que se clasifica como deshabitada, pero que cuenta con las condiciones necesarias para ser usada en cualquier momento,
Este parámetro es similar para la entidad mexiquense y para la zona metropolitana. En forma comparativa, por tipo de servicio y por entidad, se tiene que la cobertura eléctrica cuenta con mayor porcentaje de atención en las tres entidades, seguido por el servicio de drenaje y por último el acceso al agua potable con porcentajes menores de atención. En cuanto a la accesibilidad para el Estado de México, es inferior en los tres índices, inclusive Ecatepec muestra mejores condiciones que la propia entidad mexiquense en su totalidad. En Ecatepec se cuenta con un promedio de 3.97 habitantes por vivienda, cifra que ha estado a la baja ya que en 2005 se tenía un promedio de 4.3. En comparación a las otras dos figuras políticas, se tiene 4.06 en el estado y 3.88 para la zona metropolitana del Valle de México. Referente al promedio de cuartos por vivienda y agrupando los valores resultantes, predominan las casas que poseen 4 y 5 cuartos con 41.48%, de 6 a 9 cuartos 17.49% y de 1 a 3 alcanza 40.52%. Estructura urbana. En Ecatepec se observan cuatro etapas clave que definieron la estructura urbana de la ciudad. La primera, de 1940 a 1950, donde se crean las bases para el desarrollo industrial y la urbanización. A mediados de la década de 1940 y hasta 1950, en el Estado de México y en particular en el municipio de Ecatepec, se crean las bases para el desarrollo industrial y la urbanización en los municipios vecinos al Distrito Federal, a través de la Ley de Protección a las Nuevas Empresas y la autorización de una serie de fraccionamientos. En este periodo se inician las ventas de terrenos para uso industrial, orientados a la creación del desarrollo industrial de Jalostoc. Posteriormente, este proceso se incrementa y absorbe a los poblados Tulpetlac y Santa Clara. El eje principal es la antigua carretera Pachuca, el cual tenía dos puntas, una Jalostoc y la otra Sosa-Texcoco, que se estableció en 1943 y se encontraba retirada de la zona urbana. La segunda etapa es de 1951 a 1970. Se forman las primeras colonias populares y se agudiza la concentración industrial. En estas dos décadas, la metrópoli experimenta tasas de crecimiento muy altas, mayores a las del país, producto de su elevado crecimiento natural, decremento de la mortalidad y de su importancia como zona de fuerte atracción de inmigrantes, lo que implicó que su población se incrementara de 3.5 millones en 1950 a 9.3 millones en 1970. La tercera etapa correspondiente de 1971 a 1980 se caracteriza por la intervención estatal en la aglomeración urbana industrial, la formación de capitales inmobiliarios y el surgimiento del movimiento urbano popular. En la década de los años 70, con la creación de las instituciones de vivienda federal para los trabajadores Infonavit, Ifoviste e Indeco, y la estatal Auris, el Estado mexicano fomentó y construyó conjuntos habitacionales y fraccionamientos de carácter popular. La acción estatal modificó la oferta de suelo y vivienda en el municipio. Sin embargo, esta política pública fue insuficiente, ya que los promotores inmobiliarios privados tuvieron una participación por arriba del 65% en el mercado formal, lo cual es una evidencia del negocio inmobiliario que se presentó en esta década. Con la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se incrementó la población pobre en la metrópoli, la cual no pudo acceder al mercado formal de suelo y vivienda, lo que provocó el incremento de la ocupación informal en Ecatepec y a su vez el surgimiento del movimiento urbano popular, que demandaba mejores condiciones de la vivienda, servicios básicos e infraestructura para las colonias que se habían formado de manera irregular. Las movilizaciones sociales constituyeron el espacio político para la gestación de un proyecto propio de ciudad. La ocupación irregular se caracterizó por procesos de autoconstrucción de la vivienda que generó un proceso de construcción lento y una imagen de deterioro en estas colonias. La urbanización popular ocupaba terrenos privados, públicos, ejidales y comunales de forma ilegal.
Los terrenos ocupados no contaban con servicios y se localizaron en zonas poco aptas para el desarrollo urbano, con baja calidad de vida de la población que las habitó, formando las llamadas zonas de segregación. La cuarta etapa, de 1981 a la fecha, se caracteriza por tener una crisis, una etapa de desindustrialización y crecimiento del sector de los servicios. Para la década de los 80, Ecatepec de Morelos ya se encontraba densamente habitada, con una población que casi alcanzaba el millón de habitantes y un crecimiento de la mancha urbana hacia el poniente, urbanizando irregularmente la Sierra de Guadalupe. Ante la demanda del suelo para vivienda, el organismo inmobiliario del Estado de México, Auris, pretendió concretar el dominado Plan Sagitario, que se ubica en los actuales sectores 11, 13 y 15 al oriente del municipio. El programa gubernamental proyectaba dotar de suelo urbano con servicios a la población pobre, objetivo que nunca se cumplió, porque se organizaron invasiones antes de que se introdujeran los servicios. Esto incrementó la ocupación irregular del territorio de Ecatepec. En el periodo, aparecen grandes conjuntos urbanos como Los Héroes y la Guadalupana. También se observaron asentamientos en la zona de Guadalupe Victoria, Llano de los Baes, La Laguna y en las faldas de la Sierra de Guadalupe. En los años 90, la especialización económica del municipio se modificó debido al crecimiento del sector terciario e inició la desconcentración industrial. Desaparecieron grandes industrias y el abandono de algunas zonas industriales. Las industrias que quedaron se localizan dispersas a lo largo de la vía Morelos y otras pequeñas industrias en el corredor urbano que forma la avenida central, la cual actualmente tiene una especialización comercial y de servicios que la ha convertido en el corredor comercial más importante del municipio. Vale la pena mencionar que sobre dicha avenida se construyó parte de la línea B del metro, la cual comunica al Distrito Federal con Ciudad Azteca, y la cual contribuyó a poblar completamente la zona sureste de Ecatepec y a fragmentar el municipio. Los elementos que organizan la estructura urbana de Ecatepec de Morelos son cuatro. Cuatro ejes viales de comunicación metropolitana y regional con dirección norte-sur y que en ocasiones cumplen la función de corredores urbanos, industrial y terciario. 2. Concentración de población y de actividades urbanas comerciales, administrativas, servicios, recreación e industria. 3. Equipamiento regional y metropolitano. Y 4. Las redes de infraestructura. Este proceso resumido permite concluir que la formación actual de la estructura urbana del municipio de Ecatepec de Morelos es el resultado de un largo proceso en el que intervienen múltiples factores, como los modelos económicos puestos en marcha en el país, las políticas públicas urbanas nacionales, metropolitanas y locales, el mecanismo de precios en el mercado de suelo urbano y el tipo de poblamiento, en el cual la población tiene una participación importante.